A mí me gustaría comenzar lanzando una pregunta para pensar, y es, ¿os imagináis que esto fuese lo único que quedase de vosotros? Sin ADN, sin huellas dactilares, casi que sin dientes. Pues, ahora imaginad cualquiera de estas escenas. Una fosa clandestina descubierta décadas después, las secuelas de un tsunami devastador, los restos de inmigrantes que desafortunadamente pierden su vida en sus travesías, o, por ejemplo, un bombardeo en un escenario de guerra. En medio de todo este caos, innumerables historias se pierden porque las víctimas permanecen sin nombre. Entonces, ¿cómo podemos identificarlas? ¿Cómo podemos devolverles su individualidad? ¿O cómo podemos conocer la verdad cuando los testigos implicados son silenciosos? Bien, pues hoy quiero contaros en 10 minutitos la técnica de superposición craneofacial, que es aquella que tiende un puente entre un cráneo desconocido por identificar y un rostro fotografiado con una historia detrás. ¿Qué es exactamente la superposición craneofacial de la que hablo? Bien, pues es un método forense que consiste en alinear de la forma más precisa posible un cráneo con una fotografía facial de una persona conocida, de forma que podamos identificar si esa persona de la fotografía es a la que pertenece el modelo craneal o el cráneo. Para ello se suelen utilizar coincidencias anatómicas clave, por ejemplo, pues, landmark o puntos de referencia que casan entre el cráneo y la cara, correspondencias morfológicas, si, por ejemplo, hay asimetría, simetría, etc. Esta técnica forma parte del arsenal de herramientas de la antropología forense y es sobre todo muy útil en dos casos. Primero, para complementar o corroborar los resultados obtenidos de aplicar otras técnicas de identificación primarias, como son la comparación dental, las huellas dactilares, el ADN, que seguro que os suena. Pero también es muy interesante cuando estas técnicas no pueden aplicarse. Por ejemplo, aquí he puesto un trocito de una noticia de la guerra de Ucrania en la que los científicos trabajando en la identificación de restos decían: cuando los cuerpos están altamente quemados, se nos hace muy difícil conseguir material genético. Bien, pues antes de continuar, quiero contaros dos de los casos pioneros que sentaron las bases de la técnica, demostrando su potencial. El primero de ellos fue el caso Raxton, en 1935, y bien, lo que sucedió es que en Escocia, en un barranco, se encontraron dos cuerpos desmembrados de dos mujeres. Todo apuntaba a que fue el doctor Raxton, porque estaba acusado de asesinar a su mujer y a su niñera. Bien, pues un elemento crucial de la investigación fue superponer los cráneos encontrados con retratos de su mujer Isabella Raxton, como vemos allí, y que se observó una alta consistencia entre las características del cráneo y de la cara. Pues esto llevó a la condena del doctor Raxton en conjunto con otras evidencias que había en el caso. Otro de los casos que quería contaros es el de Joseph Mengele, también conocido como el ángel de la muerte, que bueno, todos conocemos por ser una de las figuras más infames del siglo XX, por decirlo de alguna forma fina, y lo que sucedió, en resumen, fue que Joseph Mengele huyó de la justicia durante más de 30 años utilizando identidades falsas. Bien, pues tiempo después, en 1985, las autoridades brasileñas recibieron cierta información que les llevó a exhumar una tumba que se sospechaba que tenía los restos de Joseph Mengele bajo otro nombre. Bien, pues se utilizó la técnica de superposición craneofacial y efectivamente se observaron características consistentes entre el cráneo y la cara, como vemos aquí. Esto, junto al análisis de los huesos y registros dentales, nos permitió hacer una identificación positiva de dichos restos. Vale, estos casos pioneros sentaron la base de la técnica, como he dicho, que actualmente se sigue utilizando en escenarios contemporáneos, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de ellos que os sonarán de las diapositivas anteriores. Por ejemplo, veíamos escenarios de violencia masiva, destrucción masiva, como la guerra, también en atentados terroristas, también se puede utilizar en crisis migratorias. Por ejemplo, en 2023 se puso en marcha un proyecto llamado MDVI, Migrant Disaster Victim Identification, en el que colabora la Universidad de Granada y su objetivo es incrementar las tasas de identificación que actualmente están solo en un 22%. ¿Cómo? Utilizando técnicas como la de superposición craneofacial. Por otro lado, tenemos más ejemplos, como por ejemplo las catástrofes naturales, veíamos el tsunami, también tenemos terremotos y también he puesto el ejemplo de las fosas comunes. ¿Qué tienen en común todos estos escenarios? Pues, en términos de identificación,
Pues que se hace muy difícil aplicar métodos primarios de identificación, como veíamos ADN, huellas dactilares, etc., por distintos motivos. Por ejemplo, porque los huesos o porque los cuerpos estén altamente esqueletizados, porque estén en un alto grado de descomposición, porque estén quemados o por otros motivos, por ejemplo, pues porque no se tenga ni registros dentales ni registros de ADN con los que puedes comparar. Un ejemplo de esto fue el tsunami del Índico de 2004, porque la mayoría de las víctimas occidentales pudieron ser identificadas gracias a los registros dentales. Sin embargo, las víctimas locales no pudieron ser identificadas de esta manera porque se carecía de dichos registros. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Pues que la técnica de superposición cronofacial es muy útil en estos casos. Lo único que se necesita son fotografías ante mortem, es decir, antes de la muerte, para poder utilizarlas, aparte de los cráneos, obviamente. Y esto hoy en día es fácil de conseguir, porque bueno, tenemos las redes sociales, o por ejemplo las familias pueden tener fotografías del ser querido al que buscan, puede haber algún documento identificativo que podamos utilizar, etc. Y como podréis imaginar, esta técnica no se ha quedado estancada en el pasado, sino que ha ido evolucionando gracias a los avances técnicos y a los avances científicos. Por ejemplo, pues se ha hecho el salto al 3D. En los casos pioneros veíamos superposiciones bidimensionales. Actualmente se puede resolver utilizando cráneos 3D. Por ejemplo, en el Instituto Dacia, en el que yo trabajo, tenemos aquel escáner que veis aquí arriba, que es muy potente, se llama Fotorobot, con el que obtenemos modelos 3D craneales de los cráneos, con el que podemos hacer las superposiciones de forma muy precisa y esto hace que sean mucho más fiables. Y creo que ya llevaba demasiado tiempo sin mencionar la inteligencia artificial siendo informática, así que aquí está. Yo en mi doctorado aplico técnicas de inteligencia artificial a la superposición cronofacial para la identificación humana y esto ha supuesto muchísimas ventajas, como las que vemos aquí. Actualmente, esta técnica se puede resolver en cuestión de segundos de forma automática, porque hasta ahora, en la mayoría de laboratorios, se resolvía o se resuelve incluso de forma manual. Esto implica muchas horas de trabajo delante de un ordenador, introduce subjetividad en el proceso, porque depende del juicio de quien esté resolviéndolo, ¿no? Pero gracias a la inteligencia artificial y el software que se está desarrollando, se puede hacer en cuestión de segundos, como os digo. ¿Esto qué hace también? Pues incrementar la objetividad, incrementar la fiabilidad y también nos permite trabajar con grandes bases de datos. Ya sabéis, en cuestión de segundos, por ejemplo, en un tsunami, un terremoto, hay muchísimos individuos que tenemos que identificar. Por supuesto, la inteligencia artificial no va a sustituir al forense, sino que va a potenciar sus capacidades. Por aquí he puesto un ejemplo del software Skeleton ID de Panacea, que es un spin-off de la UGR con la que colaboramos en DACI, que tiene ese objetivo, el de ayudar al forense, ahorrarle tiempo, darle muchas facilidades, porque al final la interpretación, la consideración del contexto, las conclusiones finales, va a recaer en el juicio humano informado. Y para finalizar, me gustaría destacar por qué es importante la identificación. Y es que esto va más allá de superponer huesos o identificar huesos, sino que tiene un impacto social. Dependiendo del caso, puede suponer varias cosas. Por ejemplo, el cierre para las familias, que viven con la angustia de un ser desaparecido. O, por ejemplo, si quieren pasar finalmente por un proceso de duelo, si llevan con una herida abierta desde hace muchos años, esto les puede ayudar. Por otro lado, también permite restaurar la dignidad, devolviéndole la individualidad a los sujetos identificados, reconociéndolos como personas únicas existentes. También permite hacer justicia y rendir cuentas, por ejemplo, pues aportando información relevante en procesos de investigación o judiciales. Y por último, pero no menos importante, también permite reconstruir la verdad histórica, por ejemplo, en contextos de violencia masiva como fue la Guerra Civil Española. En resumen, quiero que os quedéis con esto, y es que la identificación no es solo un logro técnico, científico, que también, sino que debe entenderse como la materialización de derechos humanos fundamentales, como son el derecho a la familia a saber la verdad, el derecho a la justicia y a la reparación, y el derecho inherente de toda persona a la dignidad y a una identidad. Muchísimas gracias.